Muy bien, amados hermanos, qué bendición estar con ustedes una vez más. Porque lo pidieron aquí el video número 11 de la serie en el Evangelio según San Juan. Me disculpo por anticipado, hay ciertos trabajos de construcción aquí en el primer piso de la casa. Y voy a tratar de usar algún filtro para cuando edite el video, pero si en caso escucha ruido, le pido disculpas, aunque sé que el sonido va a estar bien, que usted lo va a entender. El Señor esté con nosotros siempre. Bien, usted lo pidió y aquí estamos de nuevo. Recuerdo hace un par de semanas he querido subir esta enseñanza, sin embargo, por asuntos primero del aspecto de agenda, ¿verdad? A veces la agenda se complica un poco, sin embargo, aquí estamos ya con ustedes. Y en esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de el Evangelio según San Juan y una aparente contradicción que algunos ven en esos versos. Bien, hablo específicamente de San Juan capítulo 3, verso 22 y San Juan capítulo 4, verso 2. Bien, y empecemos sin más preámbulos este hermoso viaje a través de la enseñanza del libro de los libros, la palabra de Dios, el libro hermoso que refleja el pensamiento mismo de Dios. Es una cosa increíble poder participar en estudiar la palabra de Dios y más que todo en compartirla correctamente. La palabra de Dios es más que la ciencia, es más que la naturaleza, es más que la lógica. La palabra de Dios es lo más sublime, lo más correcto y perfecto en el universo, en los universos. No hay solo un universo, ¿verdad? Eso es lo que creíamos hasta hace poco, sin embargo, hay ahora lo que se conoce como multiversos, ¿verdad? Hay muchos sistemas que confirman algunas teorías conforme la ciencia avanza. Y lo más hermoso es saber que en ese infinitos universos, el Creador es siempre el mismo, nuestro Señor. Bien, San Juan capítulo 3, verso 32 dice de la siguiente manera: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judá y estaba ahí con ellos y bautizaba. Muy bien, oyó, ¿verdad? Y luego vamos al Juan capítulo 4 y verso 2. Dice, aunque él mismo no bautizaba sino sus discípulos. Entonces, para poder entender esta palabra del Señor, es necesario que vayamos y entremos un poco más en el idioma original. Bien, hay una gráfica que coloco allí ahorita mismo para ustedes, en la cual presento en la parte de arriba el texto en hebreo bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 3 y verso 22. Luego hay otras comparaciones abajo, en donde le voy a mostrar cierta situación que usted probablemente no conoce. Es una bendición, hermanos, cuando uno tiene la gran bendición sublime de poder comprender, entender, escribir los idiomas originales, en este caso el hebreo. Dios a mí me dio esa gran bendición y yo no tengo palabras para expresarle a mi Señor mi gratitud por esa oportunidad inmensa que me ha provisto. Y al día de hoy llevo ya probablemente unos 20 años, hermanos, unos 15 años, desde que inicié mi investigación y estudio en las lenguas originales. Bien, quiero que vea usted ahí. Mire pues, en la parte de arriba usted ve que está marcado con color azul. Ese es el verso 22 del Evangelio según San Juan. Luego abajo, en español hasta el fondo, ¿verdad? Perdonen, hermano, creo que yo lo puse en español.
Pero bueno, es lo mismo, usted puede tomar su Biblia y lo puede comparar, ¿ok? Fíjese usted en un pequeño detalle que muchos no conocen. En las lenguas a las que los tradujeron, como el inglés, el español y todas estas lenguas paganas, como se les llama, usted podrá ver que hay una gran diferencia en la forma en que lo tradujeron. Por ejemplo, vea usted la versión que está al fondo de su pantalla, donde puede ver ahí la versión del Rey Santiago, ¿verdad? La versión antigua, creo que le llamamos en español. Ahí usted puede ver que la traducción fue así, dice, bueno, en inglés dice, after these things came Jesus and his disciples into the land of Yehuda, and there he came with them and baptized. Entonces vea usted, después de estas cosas, Jesús vino a sus discípulos a la tierra de Judea y ahí estuvo con ellos y bautizaba. Fíjese usted cómo dice ahí. Si usted lee la versión en inglés, en otras versiones, por ejemplo, la versión que está en el medio que usted ve ahí, la palabra fue traducida como inmersión. O sea, dice ahí, después de estas cosas, vino Jesús y sus discípulos a la tierra de Judea y allí pasó algún tiempo con ellos y estaba sumergiendo, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí, sumergiendo. Entonces, abajo dice bautizar, y se vino una tormenta enorme. Qué lindo esto, qué bendición para la tierra. Así es que vamos a estar acompañados de ese fondo con música de la naturaleza, una lluvia hermosa. Gloria al Señor. Voy a acomodarme aquí para disfrutar más de esta conversación con ustedes. Entonces, fíjese usted, para comenzar, como ve usted, se tradujo en diferentes palabras, ¿verdad? Y en realidad a veces parecerán sinónimos. Sin embargo, debería de ser una sola palabra en cualquier idioma, ¿verdad? Volvamos de nuevo al tiempo, ¿verdad?, en el cual se estableció el bautismo. Yo ya les dije a ustedes que el bautismo no salva a nadie. El único camino a la salvación es Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo le voy a demostrar en estos pocos minutos que usted no debería, si usted está enseñando que para salvarse tiene que bautizarse en agua, usted está haciendo doctrina falsa, ¿ok? Yo no estoy diciendo que no bauticen a nadie, ni que lo prohíban, ni que lo apoyen. Si alguien quiere hacerlo, es un ritual, oye esa palabra, un ritual que se estableció en la iglesia primitiva, y la única intención del ritual era para testificar públicamente que usted se adhería a un grupo de enseñanza. Por ejemplo, yo tengo mi grupo, ¿verdad?, y mis discípulos, y usted quiere ser parte de mi grupo, de mis discípulos, de mi escuela de teología, ¿verdad? Entonces tienen que bautizarse, pero sabe que lo que hacían, lo tenían que bautizar en el nombre de Silas Israel, porque se estaba diciendo que usted estaba agregando a mi grupo. Por eso ahí bautizaban en el nombre de Juan, en el nombre de Jesús. Cada quien lo hacía con respecto de su propio grupo. Esto es un ritual, hermanos. En ninguna palabra de la Escritura dice que usted tiene que bautizarse en agua para ser salvo. Eso es totalmente falso. ¿Oyó? Falso. Yo se lo voy a mostrar en unos minutos. Entonces, si alguien se quiere bautizar, bendito sea el Señor, Él quiere, eso ni le va a quitar ni le va a poner. Sencillamente va a hacer usted una demostración pública que usted es cristiano, ¿verdad? Que usted es miembro de la Iglesia de Jesucristo, de la Iglesia cristiana. ¿Cómo comenzó todo esto, hermanos? En el principio era así un ritual. Después, cuando la Iglesia se estableció y comenzaron a reestructurar todo el clero, hubo un asunto muy feo, ¿verdad?, que se comenzó a cobrar por cada cosa que se hacía. Por ejemplo, para casarse tenía que pagar usted una cuota para que el sacerdote viniera a su casa y realizara esa ceremonia, ¿ok? Tampoco enseñe que si alguien no se casa en la iglesia, el matrimonio es inválido. Eso es mentira, hermano. Está usted estableciendo una costumbre ilegal que va contra la ley.
Porque en realidad, hermanos, si usted va a la iglesia y se casa con su esposa, ¿verdad? Valga la redundancia, pero no se casa por lo civil, díganme ustedes, ¿es válido su matrimonio? ¿Verdad que no? Usted se puede casar por lo civil y no por lo religioso, pero su matrimonio va a ser válido. Pero usted no se puede casar solamente por lo religioso y no hacerlo por lo civil en una corte ante un juez, porque entonces su matrimonio es inválido. Porque la validez del matrimonio se establece a la obediencia de los estatutos legales en su localidad, en su corte, con su juez. Entonces no enseñe usted que si alguien no se casa por la religión, por la iglesia, su matrimonio es inválido. Eso es mentira, ¿ok? Es mentira. Todo eso también ha sido parte del negocio desde el principio. Había una cuota para poder casarse, ¿ok? Entonces, el bautismo en agua es exactamente lo mismo. Jesucristo nunca bautizó a nadie. ¿Qué pasó aquí entonces? Volvamos a la parte en azul. Cuando usted ve la parte en azul, amado hermano, se da cuenta que el texto es mucho más largo de lo que está en las lenguas traducidas. Cuando lo ve en español dice, entonces después de estas cosas Jesús vino a sus discípulos, con sus discípulos a tierra de Judea y pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Ok, yo quisiera que usted pudiera ver ahí, pero usted puede consultar cualquier versión que sea interlineal, donde pueda usted ver la traducción literal de cada palabra. Se va a encontrar con que no existe en el original la palabra inmersión ni la palabra bautizaba. No existe esa palabra. Y como usted puede ver ahí en la flecha amarilla que le muestra, recuérdese que en el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces ahí usted ve de derecha a izquierda que la última parte, antes del número 23, el texto 23, que está guardada en un cuadro amarillo, no lo tradujeron al español, hermanos. No lo tradujeron. ¿Por qué? Porque hicieron fue que agregaron la palabra bautizaba o inmersía o sumergía, y para que pudiera tener sentido tuvieron que borrar todo el resto del verso 22. Lo que tradujeron fue solamente, hermanos, en donde ve la parte azul, hasta antes de donde inicia el cuadro amarillo. Y allí la última palabra, antes del cuadro amarillo, no es bautismo. No es bautismo. Ahí dice imagen. Imagen quiere decir con ellos. Entonces la última palabra que usted ve allí es donde dice con ellos, con sus discípulos, ¿ve? Con ellos, véalo en español. Ya no existe ninguna palabra que diga y bautizaba, porque lo demás es otra cosa, hermanos. Ben Jael, eso ya no habla nada de eso. Son palabras que eliminaron para poder agregar la palabra bautismo, inmersión o sumergir. No existe la palabra bautismo. Entonces ahí lo que dice, leámoslo como dice en el original, solamente dice: después de estas cosas Jesús vino a sus discípulos a la tierra de Judea y ahí pasó algún tiempo con ellos. Punto. ¿Lo ve ahí? Las últimas palabras antes, en lo azul arriba, antes del recuadro amarillo. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Le voy a comenzar a traducir para que vea el Eretz, Yehuda, Baishev, Shem y Meham, imagen. Esto ahí no dice más que y vino con ellos a la tierra de Judea. Es todo. Y pasó algún tiempo con ellos en Judea. No hay ninguna parte donde exista la palabra bautismo o inmersión o sumergir a nadie. No existe eso. Entonces no hay ninguna contradicción. Porque si volvemos entonces a donde dice que Jesús no bautizaba a nadie, es correcto, porque aquí en el 3.22 en ninguna parte dice que él bautizaba. Solamente dice que él estuvo algún tiempo con ellos y punto. Y le borraron todo el resto de eso. Hay otro verso, porque hay unos hermanos, ¿verdad?,
que están así muy fuertes, ¿verdad?, en aferrarse a la incorrecta enseñanza con la que fueron crecidos, con la que crecieron. Hermanos, hoy en día ya estamos en tiempos muy modernos y la tecnología es hermosa. Antes, imagínense usted, hasta la misa la decían en latín, ¿verdad? Y la gente decía amén al final de que el sacerdote terminaba la homilía, pero no sabía ni a qué estaba diciendo amén. También hoy en día, ya gracias a Dios, tenemos acceso y personas, disculpen ustedes con la interrupción, y tenemos personas que están allí necios, ¿verdad? Hay personas que están necios diciendo, compartiendo y manteniendo doctrina y enseñanza que no es correcta solo porque es tradición, y tienen miedo de quedar mal con su líderes, tienen miedo de ser expulsados de su denominación si dice que la salvación no consiste en bautismo en agua, sino que la palabra dice es enfática y una sola fórmula que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una gran enseñanza. En ninguna parte dice que usted tiene que bautizarse para ser salvo, bautizarse en agua. Jesucristo trajo el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Pero ni aun eso le dice, ¿verdad? Ni aun eso le dice así. Lo que dice es que Jesucristo es el camino al Padre. No hay nada. Enseñar que el bautismo en agua es lo que salva a las personas, hermanos amados, eso es como hacer vana la cruz de Cristo. Eso es como hacer vano el sacrificio, la muerte y resurrección del Señor. Porque nosotros somos salvos por fe en su resurrección. En ninguna manera, en ninguna parte la Biblia enseña que alguien es salvo a través del bautismo en agua y que si una persona no se bautiza en agua no va a ser salvo. Eso es una herejía. No enseñe eso. Recuérdese las advertencias de la palabra de Dios. Maldito aquel que le agregue o que le quite. Dios nos libre. Amén. Vea el texto en su pantalla. Vea el texto en su pantalla ahora mismo. Este es un verso que los que se aferran a enseñar lo incorrecto dicen que este verso es la gran base para decir que el bautismo en agua es el que salva a las personas. Yo le voy a demostrar en este momento, unos pocos minutos, que eso no es cierto. Antes de leer esta palabra, quiero que usted entienda que la parte que está entre paréntesis ahí en las traducciones, yo se lo señalo con un recuadro, ¿verdad? Un cuadrito rojo que está ahí, un rectángulo rojo que le está mostrando algún contenido que pusieron en paréntesis. Déjeme decirle, la razón por la cual esta línea de escritura está en paréntesis es para que usted entienda que eso no está en el original. Algunas versiones son tan simples y tan irrespetuosas que ni siquiera le hacen saber al lector que eso no está en el original. Por ejemplo, vea usted las partes que están señaladas con las flechas amarillas. Vea usted esto. En esas versiones no se tomaron ni siquiera respeto para poner allí esos paréntesis que le muestran al lector que esa parte no está en el original. La primera flecha, lo ve usted, le muestra entre paréntesis, ¿correcto? Lo muy irónico es que la nueva versión de esa misma versión, que no quiero mencionar, usted lo ve ahí, de nuevo sacaron ahora el mismo texto, pero ahora le quitaron los paréntesis. Se los quitaron. ¿Lo puede ver usted abajo? Ve la primera flecha arriba, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, y miren, ahí está entre paréntesis, no quitando la acción de la carne, sino con una petición de una buena conciencia. Esa parte que está entre paréntesis no existe en el testamento original. Y luego vuelve al texto original y dice, mediante la resurrección de Jesucristo. Lo muestro ahora en la nueva versión de esa misma casa publicitaria. Vea lo que dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora lo salva a ustedes, no quitando la acción. Es una gran contradicción, ¿verdad? Y ahí no le colocaron los paréntesis. Es una gran falta de respeto no decirle a usted que eso no está en el texto original. Ahora vea usted, la Reina Valera, allí el siguiente, después de la última flecha hacia abajo, también agrega los paréntesis para que usted sepa y entienda que esa parte no está en el original.
Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí, hermano? Me dirá usted, pero ¿cuál es la importancia? Por favor, hermano, para empezar, acuérdese que hay una maldición en el que hace esas cosas, que vienen agregando la palabra de Dios. Esa parte, entre paréntesis, no existe. Quiero que lea esa parte usted. Y correspondiendo a esto, y está hablando del verso anterior, ¿verdad? Porque usted debe leer el contexto para entender lo que está hablando ahí. En este verso está hablando acerca de la alegoría, el ejemplo que hace en Noé y el diluvio, que ellos pasaron a través de las aguas en el diluvio, lo que es un símbolo del bautismo en agua. Entonces lo que está diciendo es, correspondiendo a esto, o sea, el verso anterior, al bautismo simbólico que Noé y su familia pasaron por el diluvio, dice, correspondiendo a eso, a Noé y el bautismo ahora, ¿ok?, os salva. Pero mire usted lo que sigue diciendo, mediante la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, en Noé, en tiempo en el cual Jesucristo no había venido todavía, fueron bautizados con él en el diluvio. Hasta Juan el Bautista, la gente fue bautizada en agua. Pero hermanos, desde Juan el Bautista para acá, desde Jesucristo para acá, solamente necesita creer. Y recuerde, el bautismo no le salva en sí. Lea eso ahí, dice, correspondiendo a esto, a Noé y el simbolismo del bautismo, el bautismo ahora le salva mediante, en otras palabras, si usted se quiere seguir bautizando, hermano, no hay ningún problema, ¿ok? Usted se puede bautizar, pero no es el bautismo el que le salva, sino que lo que le salva es la resurrección de Jesucristo. Esa expresión, el bautismo ahora os salva, en el original tiene, hermanos amados, una interjección en hebreo. Ahí no dice os salva, el bautismo ahora os salva. No, ¿sabe cómo dice ahí, hermano? En hebreo dice lo. Lo en hebreo es la interjección negativa, que quiere decir no. ¿Ok? Entonces cuando lee usted en el original, lo que le está dando a entender, y lo voy a parafrasear para ustedes con mucho gusto, y correspondiendo al bautismo que Noé y su familia sufrieron allá en el diluvio, en el arca, el bautismo ahora no salva. Aquel bautismo a Noé y su familia les salvó la vida, literalmente, porque fueron bautizados, no sumergidos y se quedaron ahí, sino que fueron pasados por las aguas. Sin embargo, ellos en esa manera salvaron sus vidas, literalmente. No habla acerca de salvación. En los judíos, los hebreos, allá en el desierto también, al cruzar el mar de juncos, el Yom Suf, y también el Jordán, fueron bautizados simbólicamente y encontraron la victoria sobre los enemigos en la tierra prometida. Aquí es exactamente lo que está diciendo, es lo mismo. Lea primero el verso anterior, donde habla de Noé, el diluvio, el arca, donde a través de ese bautismo, ese tipo de bautismo, ellos salvaron sus vidas. Y lea, correspondiendo a eso, al bautismo de Noé en las aguas, el bautismo ahora no salva. Y aquí hicieron el gran problema de agregarse todo lo que está en paréntesis, porque después de esto el original dice así, se lo voy a parafrasear, sino mediante la resurrección de Jesucristo. Se comieron la palabra sino. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora no salva, sino mediante la resurrección de Jesucristo. Ahí fue donde confundieron todo. El no se lo vinieron a poner entre paréntesis y lo agregaron nada más, no quitando la sed de la carne, sino, ¿ya vio esas dos palabras? No, sino. Esas dos palabras son las únicas que están en el original, pero le agregaron ahí contenido para poder confundir y agregar y acomodar la escritura para decir que el bautismo le salva a usted. ¿Me entiende, hermano? Lo vamos a ver de nuevo. Mire lo que está en paréntesis.
no quitando el deseo de la carne, sino como una persona. En realidad, no y sino si están en la palabra. Pero ellos lo arreglaron y le pusieron más contenido. En realidad, el no es la palabra no que está entre paréntesis. La primera palabra entre paréntesis no corresponde exactamente antes de la palabra salva. El bautismo ahora no salva. Lo quitaron de ahí y lo cambiaron por os salva. Y lo pusieron entre paréntesis y le agregaron más para confundir. Y antes de donde dice mediante la redención de Jesucristo, ahí va la palabra sino, que está ahí también entre paréntesis, ¿ok? Sino mediante la resurrección de Jesucristo. Y hoy le escribieron sino como una petición. Hermanos amados, eso es falso. Eso no existe en el original. Vamos a leerlo como dice ahora en el original. Ponga mucha atención. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora no salva, sino mediante la resurrección de Jesucristo. Le he mostrado la verdad. Usted puede consultar eso en cualquier Nuevo Testamento interlinear. Lo puede usted comprobar si tiene acceso a documentos originales. Lo puede comprobar. Toda la intención aquí fue para imponer el bautismo en agua, ese ritual, como si fuera una doctrina de salvación. Y eso no es así. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora no salva, sino mediante la resurrección de Jesucristo. Qué triste. Pero en fin, yo le he mostrado la verdad. Si usted quiere continuar enseñando la mentira y el error, por temor a que le van a tildar de yo no sé de qué, es usted y Dios. Porque como pastor, como maestro de la palabra, usted va a dar cuenta un día delante de Dios de cada palabra, de cada cosa que usted enseñó equivocadamente, y va a recibir la retribución de vida. Eso es la enseñanza, entonces queda totalmente comprobado de que no hay ninguna contradicción. Advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añade algo, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que se describe en este libro. Vengo en breve. No le agregues ni le quites a la palabra de Dios para que no mueras eternamente. Predica la palabra verdadera, de ella depende tu condenación o tu salvación y la de aquellos que te escuchan. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Asegúrese que su nombre no está escrito en esa lista, la lista de los que se irán al infierno por mentirosos, por enseñar mentira. Hay una sola fórmula, y esta fórmula en la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Una sola fórmula: Cristo el Señor. El único camino al cielo se llama Jesucristo. No hay ninguna forma adicional. Yo soy, dijo el Señor, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. De esta manera concluyo muy felizmente esta exposición en la palabra de Dios, en la cual usted ya fue advertido, ya conoce la verdad. Si usted quiere seguir enseñando mentira, hermano, eso es su decisión y tendrá la respectiva retribución a su pecado. Ya tiene la palabra. No enseñe para agradar a los hombres, no enseñe por temor a quien es líder en su congregación o en su denominación. Enseñe, porque usted es un pastor de acuerdo al corazón de Dios que ministra al pueblo con ciencia y con inteligencia. Bendiciones en Cristo Jesús.
Ya tiene usted la palabra pura, le dio la enseñanza. ¿Qué hace usted con eso? Eso es su decisión. Que el Señor esté con usted hoy y siempre. Amén.